Lo que nadie te está contando es que la riqueza de Estados Unidos no nació de la democracia, sino de un solo hombre que, con la precisión de un algoritmo financiero, convirtió al país en su propio monopolio. ¿Quién podría haber imaginado que un banquero del siglo XIX diseñaría la partida que hoy jugamos sin darnos cuenta? Hoy desglosaremos la estrategia de John Pierpont Morgan como si fuera una hoja de balance y descubriremos por qué. Sigue vigente. Soy tu guía en este análisis, y desde el primer minuto vamos a construir una visión clara y sin adornos. A finales del siglo XIX, los Estados Unidos vivían una explosión demográfica y productiva, la llamada Edad Dorada, donde la regulación financiera era casi inexistente y los mercados operaban con una libertad que hoy resultaría incomprensible. En medio de ese caos emergió John Pierpont Morgan, hijo de un banquero irlandés, educado en los círculos más exclusivos de Nueva York, con un dominio de la lengua de los grandes capitales y una red de contactos que le permitiría mover montañas de dinero. En los próximos 19 minutos tendrás 3 herramientas de análisis que cualquier inversor serio debería conocer: la consolidación de capital, el control de infraestructura y la manipulación de la política monetaria. Con ellas podrás ver más allá de los titulares y entender los verdaderos mecanismos que mueven la economía. Vamos a dividir este recorrido en 4 bloques. Primero, la consolidación del capital. Segundo, el control de la infraestructura. Después, la influencia sobre la política. Y por último, la herencia que dejó en el sistema actual. Si ya sientes la magnitud de lo que vamos a descubrir, suscríbete ahora. La información que compartimos aquí no la encontrarás en cualquier canal. Comenzamos con la consolidación del capital, esa fase donde Morgan transformó la banca en un imperio. La casa Morgan surgió cuando juntó la firma de su padre con la de los Brown y los Drexel, creando JP Morgan y Co. Con un capital inicial de $15 millones, una cifra que hoy equivaldría a más de 500 millones. Esa inyección de recursos le permitió posicionarse como el principal intermediario entre los grandes industriales y el Tesoro Federal. Morgan no compraba por simple avaricia, su estrategia era adquirir la competencia a precios de liquidación, un principio que todavía aplican los fondos de inversión cuando aparecen oportunidades de compra en crisis. Imagínate que antes de iniciar una partida de Monopoly compras todas las fichas, las casas y los hoteles antes de que los demás jugadores tengan la oportunidad de hacerlo. Esa es la esencia de su táctica: controlar el tablero antes de que los demás siquiera entren al juego. Un indicador clave que Morgan utilizó fue el margen de seguridad, un concepto que hoy asociamos con la inversión de valor. Durante el pánico de 1893, cuando varios bancos se encontraron al borde del colapso, Morgan evaluó los activos subvaluados y los adquirió a precios que dejaban un amplio colchón de seguridad. Comprar barato, vender caro, pero sobre todo, comprar cuando el mercado está temeroso y el valor está oculto. Un caso práctico de esa lógica es la absorción del National City Bank, que bajo su mando se transformó en la primera megabanca del país. El hombre que controla el dinero controla el mundo. Con esa adquisición, Morgan no solo aumentó su balance, sino que también consolidó la capacidad de influencia sobre la política monetaria, pues ahora el Tesoro Federal dependía de su capacidad de préstamo. El impacto macro de esas decisiones fue inmediato. Después del rescate del Tesoro en 1907, el 50% del crédito nacional pasó por manos de Morgan. Esa cifra no es casualidad, muestra cómo una sola entidad pudo estabilizar un sistema financiero entero, pero a costa de concentrar un poder sin precedentes. Esa concentración de poder es el eje central de nuestro análisis y nos lleva a la siguiente fase: el control de la infraestructura. Antes de avanzar, dime, ¿qué piensas de la forma en que Morgan usó la crisis para consolidar su dominio? Déjame tu opinión en los comentarios, me interesa mucho saber tu perspectiva. Y si este enfoque de consolidación te parece tan poderoso como una jugada de ajedrez, dale like, porque lo que sigue es aún más revelador. Morgan no se limitó a los bancos, comprendió que para controlar una economía debía poseer las arterias que la alimentan. Su visión estratégica se basó en la integración vertical, una práctica donde una empresa controla todas las etapas de producción y distribución de un bien. En el caso de los ferrocarriles, adquirió el Northern Pacific y el Southern Pacific, dos de las líneas más extensas del continente, logrando un retorno sobre capital invertido de 18%, frente al 5% promedio del sector. Esa diferencia no solo generó ganancias, sino que le dio la capacidad de dictar horarios, tarifas y rutas, influyendo directamente en la expansión de ciudades y en la distribución de recursos. En el ámbito de la electricidad,
Morgan financió la creación de General Electric a través del llamado Morgan Syndicate, una coalición de inversores que aportó capital como corriente eléctrica a un circuito recién nacido. Al inyectar recursos en esa industria, no solo aseguró una rentabilidad atractiva, sino que también se posicionó como el principal proveedor de energía para fábricas, ferrocarriles y, eventualmente, hogares. La metáfora es clara: sin energía, el motor de la economía se detiene; con energía, el motor acelera bajo tu control. Los medios de comunicación también fueron parte del tablero de Morgan. Controló el New York Times y varios periódicos de la época, comprendiendo que quien escribe la historia también la financia. Cuando la prensa está bajo la influencia de un gran capital, la narrativa económica se moldea para favorecer los intereses de quien la sostiene. Pregúntate, ¿qué ocurre cuando el que escribe la historia también la financia? Esa es una cuestión que sigue resonando en los mercados actuales, donde los grandes conglomerados poseen tanto medios como plataformas de inversión. El efecto de red de esas adquisiciones fue exponencial. Al interconectar bancos, ferrocarriles, electricidad y medios, Morgan creó un ecosistema donde cada pieza reforzaba a la otra, generando sinergias que multiplicaban el valor total del conglomerado. Esa interdependencia le permitió ejercer presión tanto sobre el sector privado como sobre el gobierno, pues cualquier intento de regulación debía pasar por su puerta. En este punto, la pregunta que surge es: ¿cómo logró Morgan mantener ese equilibrio sin que el poder se fragmentara? La respuesta radica en su habilidad para manipular la política monetaria, una herramienta que exploraremos en el próximo bloque. Pero antes de seguir, si este análisis te está abriendo los ojos y quieres profundizar más, ya sabes qué hacer. Suscríbete, activa la campana y acompáñame en la siguiente parte donde desglosaremos la influencia de Morgan sobre la Reserva Federal y el legado que dejó en la arquitectura financiera moderna. Así que, mantente atento, porque lo que viene cambiará tu percepción de la historia económica y te ofrecerá una nueva lente para ver los mercados actuales. ¿Listo para seguir? Vamos. En el clímax de la tensión del mercado, Morgan se erigió como el árbitro que definió las reglas del juego. La crisis bancaria de 1907 reveló la fragilidad del sistema financiero estadounidense. Los bancos estaban al borde del colapso, la confianza se desvanecía y el crédito se congelaba. Fue entonces cuando Morgan, con la autoridad de un banquero que controlaba gran parte del capital disponible, organizó una reunión clandestina en la biblioteca de J. P. Morgan y Co. Bajo la tenue luz de los candelabros, reunió a los presidentes de los principales bancos, representantes de la tesorería y legisladores influyentes. La agenda era clara: restaurar la liquidez, evitar el pánico y demostrar que la estabilidad del país dependía de un solo hombre. Morgan propuso una solución que parecía un rescate, pero que sentó las bases de una nueva arquitectura monetaria. Sugirió crear un fondo de emergencia financiado mediante bonos respaldados por la confianza de los bancos participantes. Cada institución aportaría parte de sus reservas a cambio de certificados canjeables por efectivo en caso de necesidad. Esta idea, ingeniosa, requería una coordinación sin precedentes y un nivel de confianza que solo él podía inspirar. La propuesta fue aceptada y en cuestión de horas se movilizó más de $200 millones en valores de la época, una cifra que hoy equivaldría a cientos de miles de millones. La inyección de liquidez detuvo la caída de los precios de los bonos del gobierno y permitió a los bancos cumplir con sus obligaciones de retiro. Este episodio marcó el inicio de una relación simbiótica entre el sector privado y la política monetaria del país. Morgan demostró que, en ausencia de una institución central fuerte, la iniciativa privada podía estabilizar la economía. Sin embargo, la lección fue también una advertencia. El poder concentrado en manos de unos pocos podía presionar al Estado. Con esta convicción, Morgan comenzó a abogar por la creación de una autoridad monetaria que, aunque independiente en apariencia, mantuviera un canal de influencia directa con los grandes bancos. A finales de 1908, el Congreso aprobó la Ley de la Reserva Federal, un marco institucional que buscaba dotar al país de un banco central capaz de gestionar la oferta de dinero, regular el crédito y actuar como prestamista de última instancia. Aunque no ocupó un cargo oficial, Morgan se convirtió en uno de los arquitectos invisibles de esta estructura, participando en los comités que definieron la composición del Consejo de Gobernadores, asegurando que los bancos de Nueva York, donde su influencia era dominante, tuvieran un peso desproporcionado. Así, la Reserva Federal nació con una arquitectura que, aunque formalmente pública,
Estaba diseñada para responder a los intereses de los grandes depositarios de capital. El impacto de esa maniobra se hizo evidente en la década siguiente. Cada vez que el mercado mostraba signos de sobrecalentamiento, la Reserva Federal intervenía ajustando las tasas de interés, siempre con la mirada puesta en la estabilidad de los bancos que habían financiado su creación. Los indicadores de inflación se mantenían bajo control, la confianza de los inversores internacionales crecía y, al mismo tiempo, la influencia de Morgan sobre la política monetaria se consolidaba de manera sutil pero eficaz. En otras palabras, el banquero había logrado institucionalizar su capacidad de mover los hilos del sistema financiero sin necesidad de ejercer un poder visible. Este modelo de intervención se replicó en otros momentos críticos. Durante la recesión de 1912, cuando los precios del algodón colapsaron y los agricultores se vieron sumidos en una espiral de deudas, el Banco Central, bajo la guía de los consejos en los que Morgan tenía presencia, redujo las tasas de interés y facilitó líneas de crédito específicas para el sector agropecuario. La medida estabilizó los precios y evitó una ola de quiebras que, de otro modo, habría desencadenado una crisis más profunda. La lección aquí es clara: el control de la política monetaria, cuando está alineado con los intereses de los principales actores financieros, puede ser una herramienta de mitigación de riesgos sistémicos, pero también una forma de reforzar la hegemonía de esos mismos actores. Sin embargo, la historia también muestra los límites de esa estrategia. Cuando la Gran Depresión se desató a principios del 1930, la arquitectura que Morgan y sus contemporáneos habían construido resultó insuficiente para contener la magnitud del colapso. La Reserva Federal, pese a sus instrumentos, no logró proporcionar la liquidez necesaria a tiempo, y la caída del sistema bancario provocó una contracción del crédito sin precedentes. Este fracaso expuso la vulnerabilidad de depender excesivamente de una élite financiera para la gestión macroeconómica. La respuesta política posterior, liderada por el presidente Franklin D. Roosevelt, introdujo reformas estructurales que redistribuyeron el poder regulador y establecieron mecanismos de supervisión más amplios. Aún así, la huella de Morgan permaneció en la cultura corporativa y en la forma en que los grandes conglomerados perciben su relación con el Estado. Al analizar este legado, es importante reconocer que la estrategia de Morgan no solo consistió en la acumulación de activos, sino en la creación de un ecosistema donde cada pieza reforzaba a la otra. La banca alimentaba a los ferrocarriles impulsaban la expansión de la electricidad alimentaba la producción industrial, y los medios de comunicación moldeaban la percepción pública de esas interacciones. Este círculo virtuoso, o tal vez vicioso según el punto de vista, permitió que la influencia de Morgan se extendiera más allá de los balances y se infiltrara en la narrativa de la nación. Desde la perspectiva de un inversor moderno, la lección más valiosa radica en comprender cómo la concentración de capital puede traducirse en poder de decisión sobre la política económica. Cuando una entidad controla una parte significativa del crédito disponible, tiene la capacidad de influir en los precios de los activos, en la percepción del riesgo y, en última instancia, en la dirección de los flujos de inversión. Por ello, identificar aquellos conglomerados que, al igual que la Casa Morgan, poseen una red interconectada de activos estratégicos, se vuelve esencial para anticipar movimientos de mercado y ajustar la cartera en consecuencia. La pregunta que deberías plantearte es: ¿qué jugadores actuales están replicando ese modelo de integración vertical y control de la narrativa? La respuesta a esa interrogante puede marcar la diferencia entre una estrategia pasiva y una posición proactiva que aproveche la sinergia entre sectores. En la economía contemporánea, hay tres indicadores clave para detectar la presencia de un nuevo Morgan. Primero, observa la participación del capital privado en proyectos de infraestructura crítica, como energía, telecomunicaciones o transporte. Un aumento en la financiación privada frente a la pública puede indicar que los grandes bancos buscan consolidar su influencia. Segundo, presta atención a la concentración de propiedad en medios de comunicación y plataformas digitales. Cuando unos pocos grupos dominan la información, tienen el poder de moldear la opinión pública. Tercero, considera la presencia de ejecutivos de grandes instituciones financieras en comités de regulación financiera. Su influencia en la política monetaria puede predecir una reconfiguración del poder económico. ¿Cómo aplicar este conocimiento en tus inversiones? Primero, diversifica en sectores interconectados a través de la cadena de suministro. Segundo, mantente alerta a cambios regulatorios que puedan ofrecer oportunidades de arbitraje.
Tercero, evalúa la gobernanza corporativa de empresas en conglomerados. Una junta con representantes de instituciones financieras puede indicar alineación con grandes capitales. Revisa informes trimestrales. Analiza relaciones con instituciones financieras y observa movimientos de adquisición. Un ejemplo reciente es la inversión en energía renovable vinculada a redes de transmisión controladas por grandes grupos. Esto refleja una tendencia a replicar el modelo de control de activos críticos de Morgan. El riesgo de este análisis es claro: la concentración de poder puede generar vulnerabilidades sistémicas, como en la Gran Depresión. Por eso, aplica gestión de riesgo con límites de exposición a conglomerados interdependientes y mantén activos no ligados a grandes bancos, como bonos soberanos de alta calidad. La diversificación protege contra la volatilidad y actúa como un escudo frente a choques regulatorios. Al observar el panorama actual, encontramos paralelismos sorprendentes entre la estrategia de JP Morgan y las de los gigantes tecnológicos contemporáneos. Empresas que dominan la nube, la inteligencia artificial y los servicios de pago digital están creando ecosistemas donde la infraestructura tecnológica, los datos y la influencia en la opinión pública se combinan para generar una ventaja competitiva sostenible. Así como Morgan utilizó los ferrocarriles y la electricidad para consolidar su dominio, estos titanes modernos emplean conectividad e información para asegurar su posición en el mercado. Hoy, la regulación es más ágil, aunque la presión política sigue siendo un factor decisivo. Es crucial reflexionar sobre la ética del poder económico concentrado. Morgan creía que la estabilidad del sistema financiero era un bien superior, aunque eso significaba que decisiones críticas quedaban en manos de una élite sin rendir cuentas democráticas. La pregunta es si la eficiencia de la concentración de recursos justifica la pérdida de transparencia y la posible manipulación de la política pública. Esta disyuntiva persiste hoy, y cada inversor debe decidir si apoya empresas con un modelo de gobernanza abierto o aquellas más opacas pero potencialmente más rentables. Antes de cerrar, te invito a compartir en los comentarios qué factor consideras más determinante para que una entidad consolide poder económico y político. ¿Es la capacidad de financiar crisis, la posesión de infraestructura crítica o la influencia sobre los medios? Tu opinión enriquecerá el debate y nos permitirá explorar juntos las implicaciones de estos mecanismos en la arquitectura financiera global. Si este análisis ha ampliado tu perspectiva sobre el poder financiero, te animo a dar like y compartirlo con colegas que busquen entender la historia detrás de los mercados actuales. Cada interacción ayuda a difundir este contenido y a crear una comunidad de inversores informados. A medida que cerramos esta serie, es momento de sintetizar las lecciones del legado de JP Morgan. Primero, la consolidación de capital no es solo acumular dinero, sino estructurar una red de activos interconectados. Segundo, controlar la infraestructura permite moldear la demanda y la oferta para lograr rentabilidad sostenible. Tercero, la manipulación de la política monetaria, a través de canales institucionales, puede ser una herramienta de estabilización, pero también perpetuar la influencia de los grandes bancos. Finalmente, el legado de Morgan nos recuerda que el poder económico está ligado a la capacidad de narrar la historia. Quien controla los medios, controla la percepción de la realidad financiera. Con estas ideas, el próximo paso es aplicar este marco a tu proceso de inversión. Pregúntate, ¿qué empresas construyen redes de activos integrados? ¿Cuál es su posición frente a la regulación monetaria? ¿Cómo utilizan los medios para influir en la opinión del mercado? Responder a estas preguntas te permitirá identificar oportunidades más allá de los indicadores tradicionales y te dará una ventaja competitiva en un entorno cada vez más complejo. Para cerrar, quiero dejarte con una reflexión final. La historia de JP Morgan no es solo un relato del pasado, sino una hoja de ruta que sigue vigente. Cada vez que una crisis financiera sacude los cimientos del mercado, los patrones de consolidación, control de infraestructura y presión sobre la política monetaria reaparecen, aunque bajo nuevas formas y con nuevos protagonistas. Comprender esas dinámicas te brinda la capacidad de anticipar cambios estructurales y posicionarte de manera inteligente, convirtiendo la incertidumbre en una oportunidad medible. Si te ha parecido valioso este recorrido y deseas seguir profundizando en la historia de los grandes titanes financieros y su impacto en la economía moderna, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Cada semana exploraremos casos emblemáticos, desglosaremos estrategias de inversión y ofreceremos herramientas prácticas para que puedas tomar decisiones informadas.
Tu participación es la que mantiene viva esta conversación, así que no dudes en dejar tu opinión, tus preguntas o los temas que te gustaría que abordemos en futuros episodios. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tablero financiero que JP Morgan diseñó hace más de un siglo. Recuerda que el conocimiento es la mejor inversión que puedes hacer, y que entender cómo se juega el monopolio de la economía te permite mover tus fichas con mayor precisión. Hasta la próxima, y que tus decisiones siempre estén respaldadas por datos, análisis y una visión estratégica clara.